El Cushing es el aumento de la producción en forma exagerada o fuera de lo normal, del cortisol. Me sumo al número de no tener ni idea lo que es el síndrome de Cushing hasta que mi médico tratante, el doctor Corvo, me lo mencionó por primera vez. En el caso de Verónica tenía algo más raro todavía, que es 1 por millón, que es, tengo un adenoma. Adenoma que se encontraba situado en la glándula suprarrenal izquierda. Que se independizó del control y empezó a producir hormona por su cuenta. Yo noto el inicio de todo, fue cuando yo me caigo, me resbalo, me patino, me doy un golpe y me fracturo el húmero izquierdo. Hay disminución de fuerzas, disminución de la energía, porque hay también afectación de lo que son las masas musculares. Sumado a eso, otros síntomas como el dolor crónico. El síntoma fundamental, si bien hay muchos otros, el más feo, el más intenso y presente durante todo el tiempo fue el dolor. El dolor nunca desapareció. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó a mí? Por ejemplo, ¿por qué me pasó a mí que me rompí 3 huesos? En una caída. En una chica joven. Y lo mío fue muy paulatino, lento, fueron surgiendo, así es que uno va aprendiendo cómo a convivir con toda esa situación, que obviamente la calidad de vida es muy mala, pero bueno, digo, seguís viviendo así. Es muy lento y en el correr de los años, no son cosas que aparecen en unos meses, y eso es lo que demora más todavía el diagnóstico, porque aparece un poco la secreción va aumentando con el correr de los meses, con el correr de los años, entonces el diagnóstico siempre se retrasa, no hay un diagnóstico que sea inicial. Además, muchas veces las secreciones no son continuas todo el tiempo, sino que son paroxísticas. Entonces hacemos los exámenes y le viene normal y después con el correr del tiempo lo repetís y vienen aumentados. Me llegaban a repetir los estudios porque decían, no, en el estudio está mal, esto está mal, vamos a hacerlo de nuevo. O sea, era una locura. Entonces eso a mí me tenía absolutamente descompensada hormonalmente. Yo estaba, o sea, con un porque aparte el cortisol es lo que le llaman la hormona del estrés. O sea, yo me pasaba noches enteras, por supuesto la alteración del sueño o sea, noches enteras sin dormir, con un estado de excitación, aceleración, que digo, en mi familia me veían y me decían, ¿qué le pasa? Y obviamente eso no era algo que estaba bajo mi control, era mi organismo, que las hormonas estaban totalmente descontroladas y ese cortisol generaba, obviamente desde los huesos, el dolor, todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Ahí descubrimos, ok, tenemos un Cushing, pero ¿de dónde viene ese Cushing? Ella estuvo con múltiples consultas por distintos motivos, inclusive por terapia del dolor. En su relato ella es muy clara de que ella no es así, de que su cuerpo está cambiando y ella no está haciendo cosas para que cambie de esta manera. Podía ser a nivel de la hipófisis o a nivel de la glándula suprarrenal. Allí es donde se me hacen unos estudios, creo que ya directamente con el estudio dice, bueno, ok, descartamos que sea en la hipófisis, esto está a nivel suprarrenal. La investigación es fácil, son exámenes de orina, de saliva o de sangre, buscando lo que es el aumento del cortisol. El cortisol tiene un ciclo circadiano que también es responsable de nuestro ciclo vigilia-sueño, con aumentos elevados en la mañana, después normalmente baja en la noche. En la noche hay un estudio que se llama el cortisol salival, a las 11 de la noche. El cortisol también se elimina en la saliva, entonces detectamos valores altos a esa hora. Y después el tercero es un test de frenado. Cuando nosotros damos corticoides por fuera, nuestra producción propia frena. Porque hay por afuera, entonces le damos de noche corticoides, al otro día le sacamos sangre para el cortisol y vemos si frena o no frena. A veces necesitamos más de uno y a veces necesitamos para confirmar el mismo más de una vez. Por lo tanto, no es un diagnóstico muy sencillo de hacer. Las pruebas son realmente sencillas, pero a veces el diagnóstico no es fácil. Se me hace una resonancia específicamente allí en esa zona y ahí es donde se ve el adenoma que yo comenté anteriormente, que es este tumor benigno. Una resonancia. Se le hizo entonces una resonancia. Se le hizo una resonancia y se
se confirmó que había un adenoma productor de cortisol, que ese es el diagnóstico final. Que es el que genera que esa glándula suprarrenal izquierda, lo tengo muy grabado, generara ese exceso de cortisol y anulara completamente la otra. O sea, la otra está absolutamente inhibida, que es en la etapa en la que estoy hoy. Porque podía ser que pudiera tenerlo en los dos. O sea, dentro de todo fue un escenario bastante benévolo. En las dos, no, podía ser que yo tuviera un tumor en las dos glándulas. Y ahí me tenía, aparte a mí lo que me sacaron fue toda la glándula, no solo el tumor. Se extrae la glándula. Y ahí, bueno, sería otro el escenario porque yo tendría que haberme sometido a un tratamiento de por vida de corticoides justamente para que mi organismo recibiera lo que naturalmente nos generaría en ese caso. El tratamiento dependerá de cuál sea el motivo del exceso de cortisol. Algunas veces, tomar medicinas con hormonas sintéticas para tratar una determinada enfermedad inflamatoria conduce al síndrome de Cushing. Los reumatólogos lo conocemos muy bien porque lo provocamos. O sea, nosotros somos los productores, los mayores productores de síndrome de Cushing iatrogénico. ¿Qué quiere decir iatrogénico? Que nosotros dañamos a nuestros pacientes queriendo ayudarlos, dándole grandes cantidades de cortisona muchas veces. No es el caso de la paciente en cuestión. En reumatología el gran problema es la inflamación. La inflamación da origen a una cantidad de síntomas y signos que nos llevan a ver diferentes enfermedades. De acuerdo a qué órgano está inflamado, son las manifestaciones. Pero aún cuando no aparece nada inflamado, el hueso sufre osteoporosis por exceso de corticoides, por ejemplo. ¿Verdad? Las enfermedades autoinmunes tienen inflamación. Las enfermedades metabólicas, como la gota, tienen inflamación. La diabetes tiene inflamación. La obesidad tiene inflamación. Entonces, en todas estas enfermedades que aparentemente no son la artrosis, la vieja y querida artrosis que creían que era un problema de viejos, también tiene inflamación. O sea, ¿cómo se trata la inflamación? Bueno, ahí viene el problema. En que en algunas personas es necesario usar corticoides. Pero ¿cuál es el problema? Que también los pacientes, un día que aprenden que 5 miligramos de prednisona les mejora, cuando se sienten mal toman 20. Y si no se alivian con 20, toman 40. Y si no tienen acceso al médico, pueden tomar eso durante mucho tiempo. Hay veces que uno tiene que dejar los corticoides porque suspender los corticoides, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune puede dar más complicaciones que los corticoides. En los casos endógenos, hay que hacer un tratamiento porque los corticoides a largo plazo deterioran mucho la calidad de vida y además aumentan mucho principalmente la muerte de causa cardiovascular, que es por lo que fallecen estos pacientes si no hay tratamiento. Tratamiento médico es muy poco. Los medicamentos que hay en Uruguay es el ketoconazol, que es un medicamento para los hongos, aunque suene raro, pero que inhibe la producción de corticoides a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces ese es el tratamiento que usamos para paliar los síntomas para el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo, cualquiera sea las dos causas, es quirúrgico, tanto si es de hipófisis como si es suprarrenal. Ciertos tipos de tumores también pueden provocar que el cuerpo produzca demasiado cortisol. Si es porque se toma hormonas sintéticas, una dosis más baja puede controlar los síntomas. Si es provocado por un tumor, puede ser necesaria una cirugía y otras terapias. Esta enfermedad de las glándulas suprarrenales, es un tumor benigno de las glándulas suprarrenales, es poco frecuente en nuestro medio, acá en nuestro departamento muy poco frecuente y en Uruguay también. Hay pocos especialistas que tengan un gran número de casos. Y bueno, se llegó gracias a los médicos clínicos que lo estaban viendo, a su endocrinólogo, el doctor Martín Corvo, que es un buen diagnóstico. Y realmente estos pacientes llegan a nosotros, a los cirujanos, con el diagnóstico ya hecho, con la imagen ya pedida, que nos mostraba un tumor benigno en la glándula suprarrenal de la paciente que le estaba generando todos estos síntomas y todos estos problemas que a ella realmente llegó un momento que le agobiaba mucho.
teníamos que ofrecerle la mejor solución para su enfermedad con la menor morbilidad posible. ¿Qué es morbilidad? Es daño. La cura era quirúrgica, sacando la glándula. O sea, lo que había que hacer, lo que había que hacer era sacar solo la glándula, nos quedábamos con la que sí estaba sana. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a ese diagnóstico y todo lo demás, estábamos en las puertas de la pandemia. Son enfermedades tan poco frecuentes que a veces a uno le cuesta mucho llegar al diagnóstico, pero cuando uno ya tiene el diagnóstico tiene que buscar la mejor solución, no apurarse. Buscar el timing justo y no operarlo en el medio de una pandemia, una enfermedad que es benigna y que si te opero mañana o si te opero en un mes, tu pronóstico no cambia. Entonces, esas enfermedades hay que explicarle bien al paciente, hay que tener un vínculo especial con estos pacientes, que creo que lo logramos, para lograr la confianza de la paciente en el equipo que nosotros íbamos a elegir y decidir con ella lo mejor para su enfermedad. Eso fue así, se decidió en equipo con ella, armamos el equipo con la paciente, con sus médicos de cabecera. Yo tuve una consulta, obviamente, con el cirujano del asistencial, con el doctor Sanguinetti y con el doctor Corvo, que obviamente coincidían en que sí, era lo que teníamos que hacer, pero no era el momento de ninguna manera de hacer una intervención que no era de urgencia, ¿no? Se retrasó por un año o por meses. Realmente en Maldonado tuvimos una conducta de tratar de ir operando todos los pacientes que podamos de a poco. Se redujo la carga, pero se fue operando para que después no tengamos esas sobrecargas de pacientes con enfermedades benignas para tratar. Las enfermedades malignas se siguieron solucionando, pero bueno, estos casos especiales como esto, que requerían equipos multidisciplinarios y cirugías muy específicas, teníamos que buscar el mejor timing, el mejor momento para ella. ¿Y por qué? Porque era una cirugía que se hacía por primera vez en nuestro medio, un equipo que se conformaba con varios colegas para la paciente, que requiere después un control en terapia, en terapia intensiva o cuidados intermedios, como fue este caso, para controlar el posoperatorio, todo el tema hormonal, y un manejo con los endocrinólogos, que por suerte tienen un manejo espectacular de esta enfermedad, para que todo salga bien. Así estuve 2 años medicada con algo que lo que hacía era bajar el nivel de cortisol y tratar de equipararlo. Más o menos. No estaba bien. No, en absoluto. Simplemente fue un paliativo. O sea, sí, por supuesto, estaba mejor a lo que estaba antes, con esos niveles muy locos ya te digo, del corticoides, pero no estaba bien, digo, claramente. Pero bueno, inclusive al ser algo tan específico, tan especial, también teníamos otro obstáculo, que era que aquí en Uruguay no había experiencia en este síndrome en particular, y mucho menos en la cirugía que requería. Estábamos considerando obviamente la posibilidad de poder hacer una laparoscópica. Hoy en día la cirugía laparoscópica, que es una cirugía que es de mínima invasión, por pequeños puertos, a través de pequeñas incisiones y usando videocámaras especiales, como las que se usan hoy en día, por ejemplo acá en la televisión, usan la misma tecnología pero reducida al máximo para poder entrar en pequeños orificios a través del cuerpo. El instrumental que se usa, yo para que la gente entienda, es el que se usa, por ejemplo, para operar la vesícula o operar el apéndice, que es pinzas de laparoscopía. Esta enfermedad es poco frecuente y como hay poca experiencia en el abordaje, porque uno tiene que entrar, está arriba del riñón y los riñones son los órganos que están más atrás en nuestro cuerpo y está como sentada esta glándula arriba del riñón. El abordaje y llegar hasta ahí es bastante complejo. Uno tiene que pasar cerca del páncreas, que es un órgano muy delicado, cerca del vaso, que es un órgano que junta mucha sangre adentro y se puede romper y es muy delicado también. O sea, el abordaje y el llegar hasta la glándula, identificar las arterias y las venas que llegan, no es fácil porque al ser poco frecuente esto, no estamos acostumbrados a este tipo de disección. No una cirugía convencional, pero no había profesionales aquí que tuvieran experiencia en
en esa cirugía puntualmente, digo, tuvimos contactos con profesionales del exterior, la posibilidad de que yo pudiera viajar o que ellos pudieran venir, pero siempre estando en pandemia, esto era, bueno, preparando un escenario para cuando esto fuera posible. Cuando un poco el tema del COVID baja, yo particularmente empiezo, bueno, a decir, bueno chicos, vamos a ver si hacemos algo, porque yo realmente no la estoy pasando bien, para nada. Por eso se armó un equipo especial para esta cirugía, para este paciente y para este caso que fue estudiado en profundidad, tanto las imágenes, esto es como jugar un partido de fútbol. Nosotros primero conocemos nuestro adversario, lo estudiamos a través de tomografías, de resonancia, preparamos la táctica para el partido, ¿no? Cómo ganar ese partido y no tener complicaciones. Eso lo hacemos discutiéndolo en equipo, en ateneos. Y después, bueno, vamos a la cancha, que es la cirugía. ¿Tá? Pero cuando llegamos a la cirugía ya hay un trasfondo de estudio, de discusión y de experiencia, tratando de traer colegas con más experiencia y armar un equipo que ensamble a los cirujanos adecuados para esa cirugía. Fue así que tuvimos la consulta con Sanguinetti, siempre viendo las alternativas de cómo sería y dónde y cuándo y bajo qué circunstancias la operación. Siempre hablamos de que lo ideal, personalmente yo tampoco quería viajar, si tenía la posibilidad de que fuera acá con un profesional idóneo, tanto extranjero como uruguayo. Bueno, decidimos finalmente, un poco bajo mi presión, porque yo le decía, no, ya está. Decidimos, él buscó y bueno, estuvo entre sus contactos y demás cirujanos que se dedicaran a la parte de renal y demás, y bueno, la cirugía la hicimos en el mes de noviembre. No hay que olvidarse que es una enfermedad benigna, entonces el paciente espera tener buenos resultados, los cirujanos y los médicos también queremos tener buenos resultados, pero es una cirugía técnicamente compleja. ¿Cuánto rato lleva? Que lleva aproximadamente, nos llevó 1 hora y poco de cirugía, pero nos llevó esa hora porque estábamos, como lo dije anteriormente, estudiados, preparados, sabíamos a dónde íbamos y trajimos a un referente, a un experto para que esté en este equipo, para dar la seguridad al paciente de que la cirugía iba a ser eficaz y segura. Hicimos la primera cirugía, que es la resección de esta glándula suprarrenal del lado izquierdo, con los doctores Berruti y el doctor Gonzalo Estapé, uno de los profesores de Montevideo, aparte de ser referente en esta técnica, fue uno de nuestros maestros. Fue una cirugía innovadora en nuestro medio, la primera en nuestro departamento y que no tuvo ninguna complicación y fue realmente exitosa. Por suerte se pudo operar acá y la cirugía salió impecable. Le cambió la calidad de vida a la paciente, que dejó de tener todos esos síntomas que daba esta enfermedad de cansancio, de hinchazón en el cuerpo, de una medicación crónica que estaba tomando para paliar, para poder llevar esta enfermedad todos los días. Esta cirugía consistió en realizar la cirugía laparoscópica de esta glándula. Me quitaron la glándula, fue por laparoscópica, y bueno, después de la cirugía, nada, el primer mes fue difícil también porque ahora el camino en el que estamos es justamente en encontrar el equilibrio que mi organismo necesita de esta sustancia. ¿Ah? Como la glándula que estaba segregando esa sustancia ya no existe, la glándula que quedó está inhibida, o sea, está anulada, no segrega absolutamente nada de cortisol. Entonces yo ahora estoy tomando cortisol. Y lo que tenemos que ver es de tratar de estimular a esa glándula, no dejarla, darle porque no va a activar nunca, eso no lo sabemos si va a pasar. El profesional es optimista y me dice que sí, que debería, pero esto significa que yo esté probando y estemos viendo las dosis y es muy mínimo y también es muy mínimo el efecto que produce en mi organismo. Las veces que yo he intentado bajarla, lo siento inmediatamente. Yo realmente lo consultaba y le decía, pero puede ser que yo de un día para el otro baje nada, 1/4 de la medicación que estoy tomando y al otro día me sienta mal.
me sienta morir y me sienta volver al inicio, y sí puede ser. Realmente uno cuando la ve en el posoperatorio, la paciente, gracias a esta técnica que evita grandes incisiones, antes se hacía una incisión lateral grande que denervaba la pared, que dejaba secuelas de por vida a los pacientes, que los podía hasta inhabilitar para ciertas actividades. Esta cirugía evita todo eso. En el posoperatorio la paciente estaba perfecta, sin dolor, queriendo comer, queriendo moverse, y eso, bueno, es un buen síntoma. Y bueno, la cirugía de mínima invasión como la laparoscopía cambió lo que son los posoperatorios y la evolución de los pacientes. Porque yo no quiero volver a sentirme como me sentía antes de ninguna manera. Una vez que decís, bueno, estoy un poco mejor y bueno, bajé mucho de peso también, digo... Claro, fui viendo los cambios después de la operación, ya te digo, fue en noviembre, el dolor sigue estando, no desapareció, pero obviamente es mucho más tolerable. A las semanas hicimos la valoración y confirmamos que estaba curada, y bueno, estamos viendo los cambios en su biotipo, que está mejorando. El tramadol también estoy bajando las dosis, porque es importante que yo pueda dejarlo. Y nada, y ahora, bueno, viendo cuál es la dosis adecuada de corticoides que debo recibir para poder mantener una calidad de vida aceptable, buena, y esperando cómo reacciona esa otra glándula, a ver si puede ella activarse, y en un futuro la idea, por supuesto, es que yo pueda prescindir de toda esta medicación y que mi organismo funcione normalmente. El cambio, aparte de su evolución, de los síntomas por la enfermedad, ya en el posoperatorio empezaron a desaparecer, y realmente la paciente nos refería que le cambió la vida, que mejoró su calidad de vida, cambió su ánimo, creo que le hizo muy bien. Aparte de este manejo mínimamente invasivo que rápidamente permitió que ella vuelva a sus actividades normales, su trabajo, su familia, temas sociales que son importantes. Yo hoy día ya estoy curada de ese síndrome de Cushing, yo ya no tengo esa glándula con ese adenoma. Lo que tengo... ¿Tenés esos elevados síntomas de cortisol que era lo que tenías antes? No, tengo las secuelas también. Yo, obviamente, el tema de los huesos y todo lo demás, eso puede llegar a recuperarse, pero también es difícil. Son todos etapas o áreas en las que yo tengo que trabajar también, que están todas vinculadas a eso. Y son muchos años de aumento de cortisol y hay algunos cambios que quedan, o algunas repercusiones que quedan. Pero eso es imposible, no tenemos la bola de cristal, es imposible saber qué va a quedar o no. Pero la idea es que sí, que vaya revirtiendo. Exactamente. Por lo menos los dolores, porque ella de lo que más sufría era de unos dolores muy intensos, ¿no? Exactamente, y le afectaba la calidad de vida muy importante. Claro. Ella tiene dos hijos chicos y no se podía encargar de sus niños. Entonces le afectaba mucho la calidad de vida. Somos optimistas, y sí, el profesional es optimista en el sentido de decir, bueno, esto, ok, hoy no pudimos, pero vamos más adelante. No nos apuremos, pero vamos por ese camino. Vamos por ese camino porque sos una mujer joven y la idea es que obviamente puedas deshacerte de todo esto y no tener que depender de una medicación para poder estar bien. Yo creo que tenemos que agradecerle a Verónica que nos convocó a esto, porque me parece que es un acto de sacar algo positivo de lo negativo, ¿verdad? Y es un acto de altruismo, en el sentido que no le pase a otro lo que me pasó a mí. Creo que la conducta es esa. Nos ayudó mucho a aprender, nos ayudó a reflexionar.